Buenas noches. En este video vamos a trabajar con lo que es algunas consultas sobre herencia. ¿Listo? Entonces creo que nos falta profundizar un poquitito esta situación. Entonces, en esta pequeña base de datos, o sea, no es una base de datos completa esta, ¿ya? Es una pequeña base de datos, o sea, es parte de una base de datos semi-real, o sea, en realidad los datos son reales, ¿ya? Pero es solamente una pequeña capturita de la base. Aquí hay una herencia, ¿ya? Entonces, la herencia está entre establecimiento, ¿ya? Que puede ser establecimiento nomás, y ese establecimiento puede ser establecimiento de salud o puede ser establecimiento industria, ¿de acuerdo? Esto nada que ver, esto no es parte de la herencia, o sea, un establecimiento pertenece a una clase, ¿listo? Y obviamente un establecimiento tiene como propietario una persona, es lo que está modelando, por eso una persona puede tener muchos establecimientos registrados, ¿entiende? Y una clase pues puede agrupar a muchos establecimientos. Y estas ya son otras relaciones que son claves foráneas, o sea, un establecimiento pertenece a un municipio, o sea, en un municipio puede haber muchos establecimientos, y aquí hay una especie de jerarquía de ubicación, ¿no? O sea, un municipio pertenece a la provincia y la provincia a su vez pertenece a los departamentos, ¿de acuerdo? Es lo que está modelando básicamente. La herencia está en esta parte, lo voy a traer a este ladito, acá, ¿ya? Entonces vamos a ver la tabla para entender un poquitito cómo funciona. Vamos a ver la tabla establecimiento. Ustedes ya han modelado en bases 1 herencia. Entonces miren, aquí están los IDs, ¿no es cierto? Entonces, si es que hay alguna herencia, o sea, si es que un establecimiento es un establecimiento de salud, eh, este ID va a aparecer una sola vez en establecimiento de salud, ¿se entiende? No va a haber muchas veces. Por eso la relación en un modelado de herencia es 1 a 1, ¿ya? Aclarar que el modelo relacional no modela realmente herencia. Ya ustedes han debido ver en Bases 1 que cuando Code ha propuesto el modelo relacional, lo ha hecho en la década de los 70, ¿no? O sea, ya son 52 años, ¿no? Y el que ha propuesto el modelo relacional, o sea, también ya ha fallecido, ¿no? Por si acaso. Pero nos ha dejado un gran legado, se puede decir, en lo que es el área de la tecnología. ¿Listo? Y dirán ustedes, pucha, tecnología de 50 años, ¿qué estamos haciendo aquí, no? Vámonos. La tecnología evoluciona cada año, ¿no es cierto? Es cierto, la tecnología evoluciona cada año, pero el modelo se mantiene. Yo ahorita tengo el SQL Server 2022. Ese es el que tengo acá, es ese. Pero sigue modelando, o sea, sigue trabajando con el modelo relacional, ¿se entiende? El software es el que evoluciona, se ponen nuevas características, nuevas funcionalidades, pero el modelo se está manteniendo, ¿ya? Obviamente en estos 50 años han aparecido otros tipos de bases de datos, ¿no? Las bases de datos no SQL, por ejemplo, que ya almacenan gran cantidad de data, videos, etcétera, y están dedicados o orientados a lo que es las redes sociales, ¿listo? ¿Ya? Pero ahí manejan bastante redundancia. Y es porque no les interesa disgregar la información de esta manera, como la tenemos acá, ¿ya? Sino que, digamos, o sea, guardo la información del establecimiento y lo incorporo aquí, qué municipio es, qué provincia y qué departamento, ¿se entiende? Todo en un solo, como un solo registro, de tal forma que cuando lo recupero es más rápido. Cuando yo recupero de acá, si hay mucha data, es más lento. O sea, porque tengo que recuperar de aquí, hacer un join acá, hacer otro join acá y hacer otro join acá. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? O sea, por eso se vuelve un poquito más lento, ¿no? Pero siguen manejando el concepto de transacción y de una actualización, se puede decir, instantánea esto, cosa que no ocurre en las bases de datos no SQL. O sea, como la información es redundante, si cambian el dato, entonces eso no va a hacer que automáticamente el resto de los registros que están replicando esa información también se cambien. ¿Se entiende? Su actualización es más tardía. Y eso hace que ese tipo de base de datos no se esté utilizando en lo que son sistemas de gestión. O sea, imagínense en la banca depositar algo y que no se te actualice. Se dan cuenta, ¿no? Del problema. En esta sí se va a hacer esa actualización porque es rápida, porque no se está manejando, se puede decir, esa duplicidad y esa replicación de datos, esa redundancia. Pero en el otro va a tardar, ¿se dan cuenta? Y eso sí nos puede generar conflictos, o sea, estas siguen estando orientadas a lo que es sistemas de gestión, ¿ya? O sea, banca, sistemas académicos, ventas, etcétera. ¿Se entiende, no? Esa es la idea. Y las otras, por sus características, están orientadas a lo que es la web, ¿no? Bloggers, a lo que son redes sociales, etcétera, que manejan gran cantidad de datos heterogéneos de todo,
¿no es cierto? Y en una magnitud bastante grande, hablamos de teras de información, ¿no? ¿Está bien? Entonces sigue manteniéndose este modelo relacional. ¿Y a qué me voy? O sea, ¿qué les decía? Que pues como ha sido creado en la década o formulado en la década de los 70, no había herencia, ¿ya? Entonces, el paradigma orientado a objetos recién ha nacido en la década de los 80. ¿Listo? Entonces, o sea, esto se ha creado más antes, ¿no? Entonces no había herencia. Y cuando se ha creado el paradigma orientado a objetos, han tratado de crear otros modelos de bases de datos. Se han tratado de integrar otros modelos de bases de datos que no han funcionado tan bien como este, ¿ya? Esa vez ha reapuntado lo que es las bases de datos orientadas a objetos, que en vez de guardar registros, guardan objetos, ¿ya? Pero no ha funcionado. Entonces han seguido manteniendo este modelo relacional y actualmente se mantiene el modelo relacional. Y este modelado de herencia no es una herencia real, es una simulación de herencia. ¿Listo? En una clase, si modelamos en un lenguaje de programación, pues establecimiento de salud va a heredar todo esto automáticamente, ¿no ve? Aquí no, o sea, nosotros tenemos que programarlo para que se dé la herencia. O sea, es una herencia ficticia, se puede decir. ¿Listo? No es real porque realmente esto no está heredando. O sea, vamos a suponer en el modelado que va a heredar haciendo los joins, ¿se dan cuenta? Pero como en un lenguaje de programación no existe esa herencia real. ¿Listo? Entonces la herencia es simulada, se dice en el modelo relacional. ¿Listo? Entonces, aclarándoles esa situación cuando hablamos aquí de herencia. ¿Está bien? ¿Sí? O sea, vale la pena porque pueden pensar que es una herencia real. ¿Listo? Y no es así. ¿Ya? Entonces, con esa aclaración, aquí se ha querido simular esa herencia, teniendo acá una base, como si fuese una clase base que sería establecimiento, y pues puede ser establecimiento de salud y establecimiento de industria, ¿de acuerdo? ¿Sí? Por ejemplo, si vemos acá algunos de estos datos de establecimiento industria, vamos a seleccionar algunas filas. Miren, por ejemplo, el 1005 es un establecimiento de industria, ¿se entiende? Significa que también tiene datos en establecimiento. Vamos a ver dónde está establecimiento. Aquí está, miren. Esto es de establecimiento. Y aquí está, ¿no? ¿Se dan cuenta? Está el mismo ID, 1005. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué implica esto? Si hubiese una ocurrencia en este establecimiento, pues va a ocurrir una sola vez. Por eso se hace una relación de llave a llave, de clave a clave. ¿Listo? Es como, o sea, es como decir una persona va a ser, puede ser estudiante, puede ser trabajador, ¿no es cierto? ¿Sí? No puede una persona ser muchos estudiantes, ¿se dan cuenta? Aunque estudie muchas cosas, sigue siendo un estudiante, sigue siendo la misma persona, ¿se dan cuenta? A eso se refiere, y por eso el modelado es así. Y ustedes deben saber que cuando modelamos acá, la herencia, pues, la clave primaria de la tabla base, le podemos decir, es, si queremos lo podemos hacer autoincremental, y acá en SQL Server este es autoincremental. Aquí no se llama autoincremental, se le dice identidad en SQL Server, ¿ya? Entonces, pero es autoincrementable básicamente. Y estas de acá ya no son autoincrementables, directamente replican el valor de aquí. ¿Está bien? ¿Se entiende eso? ¿Sí? Para manejar esa herencia. Entonces, van a coincidir acá esto con este valor. ¿Listo? Va a haber esa coincidencia. Aquí se le ha cambiado el nombre. ¿Ya? Aquí dice I de establecimiento, aquí dice I de establecimiento de salud, por manejar la base de datos. Porque a veces, entre estas tablas derivadas, se puede decir, puede haber relación. ¿Se dan cuenta? Una relación uno a muchos, o crearse una tabla muchos a muchos, ¿se entiende? Puede darse, o sea, es normal, eso puede haber. Entonces, si aquí se mantendría I de establecimiento y aquí de establecimiento, al mandar una clave foránea, pues aquí ya habría un conflicto de ambigüedad con el nombre, ¿se entiende? Se replicaría, o si crearíamos una tabla muchos a muchos acá, si tuviesen el mismo nombre de ID, pues aquí se genera ese conflicto de ambigüedad. Es por eso que una forma de modelar, no es que sea esta la oficial, una forma es, pues al crear esto, cambiarle, ¿no? El ID hace referencia a este valor, pero se le cambia el nombre como con ID de establecimiento de salud, ¿se entiende? Para que se diferencie. Esta es una forma. Otros, por si acaso, manejan esto y a los IDs le llaman ID nomás. Dicen, es redundante decirle ID clase, es redundante decirle ID persona. Dicen. O sea, algunos manejan así.
¿ya? Entonces simplemente a todo le ponen ID, ID, ID. Y cuando es con foráneas, recién le colocan ID clase, ID personas, ¿se entiende? Y en sus tablas manejan el ID nomás, ¿ya? Entonces son convenciones que, reitero, se ponen de acuerdo, ¿no? Son varias formas de hacer lo mismo, pero es cuestión de que el equipo de trabajo, quienes desarrollan, se ponen de acuerdo en el momento antes de empezar a hacer esto, ¿no? Y manejan esa convención. ¿Listo? Entonces hay esas dos formas de manejar. Ahorita estamos manejando la primera que les dije, ¿ya? Ahora, ¿cómo selecciono los datos de un establecimiento de salud completos? Tendría que hacer un join, ¿se dan cuenta? Para capturar los datos de acá y capturar estos datos más de acá. Reitero que para hacer el join, pues tendría que coincidirse, como esto está replicando el valor de acá, tendría que igualar estas dos claves, ¿se entiende? Para que los datos coincidan, ¿ya? Vamos a seleccionar los datos de establecimiento de salud, solamente algunos. Vamos a seleccionar el ID, la razón social, el teléfono celular, el puntaje y el porcentaje inicial, ¿ya? Entonces, para eso vamos a hacer un join básico. Voy a comenzar. ¿Ya? La tabla se llama establecimiento. Está con un prefijo de esquema acá. Les voy a explicar después por qué tiene este prefijo, ¿ya? Todas las tablas, miren, tienen este nombre con un prefijo por delante. ¿Logran verlo? ¿Sí? Si no lo escribo con eso, no va a correr, ¿ya? Entonces estoy escribiendo así largo. Entonces esto lo voy a llamar establecimiento. Y de establecimiento, miren, vamos a seleccionar el ID del establecimiento. Vamos a seleccionar después de lo que es el establecimiento, les dije, la razón social, ¿ya? Vamos a seleccionar, después les dije el teléfono fijo, también el teléfono celular, ¿está bien? Y queremos seleccionar adicionalmente de aquellos establecimientos que sean de salud, pues seleccionar adicionalmente su puntaje inicial y su porcentaje inicial, ¿se entiende? Estos dos datos más. Entonces, nos vemos en la obligación acá de hacer en este caso, un inner join. No puedo hacer un left join ni un right join. Quiero que coincidan de forma obligatoria, ¿se dan cuenta? Es necesario hacer un inner join acá, ¿ya? Entonces sería inner join, B de empresas, punto establecimiento de salud, ¿ya? Voy a llamar S. Y aquí les decía, la condición para hacer el join está en esa definición que hemos visto de esta simulación del modelado. O sea, el ID de acá, pues si tiene un establecimiento va a replicarse acá. Entonces tendría que igualar los IDs de acá, ¿se entiende? Esto no es clave primaria ni foránea, ¿se entiende? Es igualdad de claves y la relación es 1 a 1. Les comenté que en SQL Server el 1 es una llave, ¿no ve? ¿Sí? Entonces llave a llave significa 1 a 1. El muchos es esta cadenita, no es cadenita, es un infinito, ¿ya? Esto es 1 a muchos, ¿se entiende? Y esto es de 1 a 1, ¿está claro? ¿Ya? Entender eso, es una relación de 1 a 1. Entonces, decimos que el establecimiento punto y de establecimiento va a ser igual, voy a recorrer esto un poquito más acá, va a ser igual a establecimiento punto y de, perdón, se fue, al establecimiento de salud punto y de establecimiento de salud. Entonces con eso estamos haciendo el join y obviamente voy a colocar esto abajo para que lo puedan visualizar mejor. ¿Ya? Ya podemos acceder obviamente a los datos del establecimiento de salud y vamos a seleccionar, como les decía, el puntaje inicial y vamos a seleccionar lo que es el porcentaje inicial. No vale la pena seleccionar, miren, voy a seleccionar este de establecimiento de salud solamente para que se den cuenta que este valor en realidad va a ser igual a este otro valor, ¿se dan cuenta? Lo voy a seleccionar simplemente para que lo vean, le voy a quitar este ID de ahí para que vean cómo está funcionando el join. ¿Listo? Voy a bajarlo otra vez un poquito más esto porque no lo están pudiendo ver. Ya, ahí está lo que estoy seleccionando. Esto simplemente para que comprueben cómo funciona la relación. Esto tiene que ser igual a esto, ¿no es cierto? ¿Está bien? Voy a hacer correr. Ahí está, me salen 34 registros acá. Entonces me dice que pues 34 establecimientos son de establecimientos de salud. ¿De acuerdo? Y miren, ahí está haciendo el join.
Y si observan, aquí está, miren, en establecimiento es el 1023 y en I de establecimiento es 1023. Y en ambos casos es clave primaria. ¿Qué significa? Que este valor no se repite aquí abajo. ¿Se entiende? ¿Sí? Aquí tampoco se va a repetir. ¿Se entiende? Otro 1023. O sea, y eso es lo correcto. ¿Listo? Vuelvo a reiterar, si abstraigan esto, si tuvieran persona que simulando una herencia entre estudiante y trabajador, esa persona va a tener una ocurrencia, una sola fila como estudiante, ¿se dan cuenta? ¿Sí? No va a ser muchos estudiantes, ¿se entiende? Porque sigue siendo una sola persona. ¿Listo? Sigue siendo una ocurrencia en esa tabla de la herencia, ¿ya? Entonces, miren, ahí estamos haciendo el join. Vamos a hacer lo propio con lo que es establecimiento industria, ¿de acuerdo? ¿Sí? Vamos a hacer lo mismo. Hasta aquí, miren, tengo 34. Me voy a anotar cuántos son. Aquí hay 34 registros, ¿no es cierto? ¿Está bien? ¿Entiendes ahí? Ahora voy a hacer lo mismo con establecimiento industria. Entonces voy a copiarme parte de esta consulta para hacerlo más rápido. ¿Ya? Y acá lo vamos a hacer el inner join, no con establecimiento de salud, sino con establecimiento industria, ¿está bien? Y lo voy a llamar I, ¿de acuerdo? Acá voy a seleccionar algunos datitos de establecimiento industria, miren, y punto inversión en maquinaria, y punto es la cantidad de trabajadores mujeres que tiene, y punto varones, y voy a seleccionar y punto y de establecimiento industria, o sea, su y demás, para que vean igual esa coincidencia, ¿listo? Ahí está, ¿de acuerdo? Y obviamente acá tengo que hacer el O, ¿no es cierto? ¿A ver? ¿Qué voy a igualar? Pues de forma similar, o sea, si hay una ocurrencia acá, pues también hay una ocurrencia acá, o sea, podría darse la ocurrencia acá, ¿no es cierto? Podría darse, no es que sea obligatorio, ¿listo? ¿Sí? Porque puede haber establecimientos que sean o de salud o de industria, ¿se entiende? O vamos a ver si es una jerarquía parcial donde solamente puede haber establecimientos sin necesidad de ser ni de salud ni de industria, ¿se entiende? ¿Ya? Entonces, hacemos esa igualdad. Está la consulta, le hemos perdido, ahí está. Entonces, establecimiento, punto y de establecimiento. Vamos a poner esto también abajo. Va a ser igual a I punto y de establecimiento industria, ¿de acuerdo? Voy a hacer correr hasta acá. ¿Ya? Y miren, aquí me salen 54 registros. Y si observan, pues igual, ¿no? O sea, acá esto no se va a repetir, ¿se entiende? Sí, sigue la misma concepción. ¿Ya? ¿Cuántos establecimientos tendría que haber en total? ¿Podría ser o no podría ser? Ahorita no sé ese dato. Vamos a ver si realmente es, ¿ya? Y vamos a explicar en caso de que sea y en caso de que no sea, ¿listo? Entonces, su compañero dice que sería la suma de los dos, que sería en total 88, ¿no es cierto? ¿No ve? ¿Sí? 88 establecimientos. Solo en la tabla de establecimientos debería haber 88, dice, ¿no? Puede que haya, o sea, no puede haber menos de 88 de antemano, ¿listo? Aunque podría, ¿no? Podría haber. Miren, voy a hacer simplemente acá un select count. Ya, select count asterisco from lo que es la tabla establecimiento. ¿De acuerdo? Vamos a ver cuántos son. Son 177. Y entre establecimientos salud e industria tenemos simplemente nosotros 88, ¿no ve? ¿Cuántos faltan? O sea, ¿cuántos sobran? Sobran 89. ¿Estoy bien con ese dato? Bien, ¿no ve? ¿Sí? Sobran 89. ¿Y qué pasa con estos 89? ¿Por qué? ¿Quién me puede explicar? ¿Qué pasó con esos 89?
Ya no puedo hacer la apertura. Igual. ¿Qué pasó con esos 89? O sea, aquí hay 88 que corresponden a estos, ¿no ve? Pero hay 89 que no corresponden ni a establecimientos de salud ni a establecimientos de industria. ¿Qué significa eso? ¿Mm? Sí, pero ¿qué significa eso? Obviamente que no pertenece a ninguno. Así en el modelo, ¿qué entenderían eso? Es como si tuviese personas registradas que no son ni estudiantes ni trabajadores. O sea, solamente puedo registrar personas sin que sean ni estudiantes ni trabajadores. ¿Se dan cuenta? Y en este caso es igual. O sea, puedo registrar establecimientos nomás, sin necesidad de que sean establecimientos de salud ni establecimientos de industria. ¿Se dan cuenta? Y tengo 89 registros de ese tipo, que no son ni establecimientos de salud ni establecimientos de industria. ¿Listo? ¿Ya? Um, Esto se llama una jerarquía o una herencia, como quieran llamarlo, una relación jerárquica, es lo correcto, parcial, ¿no es cierto? Han debido ver ustedes en bases 1 que tenemos, cuando clasificamos las herencias, tenemos jerarquías inclusivas, exclusivas, totales o parciales, ¿no? Entonces, esta es una jerarquía parcial. O sea, puedo registrar establecimientos nomás en mi base de datos sin necesidad de que estos sean de salud o de industria. Si fuesen de salud, pues registro todo esto más sus atributos de salud. ¿Se dan cuenta? Lo creo. Si fuesen de industria, pues también registro todos sus atributos de acá más sus atributos de industria. Pero si es establecimiento nomás, solamente registro esto. Solamente hago una inserción ahí. Y solo juego con la interfaz, ¿no? ¿Se dan cuenta? Imagínense en WebF, digamos, o en web, tener la opción con todos los datos, un formulario con todos los datos para meter esto, ¿no ve? Y tener opción establecimiento nomás, si es establecimiento nomás, pues solo eso, ¿no ve? Pero si digo, es salud, le cargo dos inputs más, ¿se dan cuenta? Dos entradas más de datos. Si es del tipo industria, pues le cargaré 3 entradas más de datos para que ahí lo termine de llenar. ¿Se dan cuenta? Y en la base de datos voy a hacer 2 inserciones. Si fuesen de este tipo, pues insertaría acá, capturo luego ese ID que se ha insertado y luego inserto acá. ¿Se dan cuenta? Para que se mantenga esa relación. Porque estos de acá, estos valores, no se olviden, no son autoincrementales, ¿no es cierto? ¿Sí? Este se autoincrementa, va a correr del 1, 2, 3 hasta el 100, hasta el 1000, ¿no ve? Y estos solamente van a capturar los valores que correspondan cuando exista ocurrencias, ya sea en industria o sea en salud. ¿Listo? ¿Está bien? Entonces la forma de inserción es esa. Inserto acá, cuando quiero insertar acá, inserto acá primero, capturo ese ID, el que se ha generado el ultimito, ¿se dan cuenta? Y luego, pues inserto acá con ese ID capturado, ¿se entiende? Esos otros valores. O sea, se hacen varias acciones, en realidad 3 acciones. Una inserción acá, una selección de su ID, ¿se dan cuenta? Y luego se inserta acá. Todo eso se va a manejar en una transacción. Ya, cuando veamos transacciones, vamos a hacer en transacciones la inserción acá. Ahí se van a dar cuenta cómo funciona. ¿Listo? ¿Ya? Y ahí se van a ubicar para ver cómo funciona esa situación. ¿Ya? Nos falta hacer todavía CRUDs ya un poquito más avanzados en Program, pero pues ahí vamos a ver cómo manejarlos, ¿de acuerdo? Pero ese es el procedimiento. ¿Está bien? En cualquier herencia va a ser así. ¿Ya? Persona, estudiante, igual. Primero insertan en la tabla base, luego capturan ese ID que se ha creado, ¿se dan cuenta? Y luego insertan en la otra subtabla. Algunos lo hacen al revés. Primero capturan el ID, o sea, el ID que se va a generar. Puedo hacerlo también, o sea, al revés. Primero capturo el ID, ¿se ubica? O sea, puedo obtener el valor que se va a generar del autoincremental. Tanto en SQL Server como en MySQL puedo obtener ese valor. Luego lo inserto y como ya obtenía ese valor que se iba a generar, pues inserto acá. ¿Se dan cuenta? Y esto, pues, también se genera o se encierra a través de una transacción. Igual hay esas 3 acciones. ¿Listo? ¿Ya? Dentro de un proceso de inserción. Ahí está lo que es la herencia. Entonces, no olvidemos que cuando simulamos esta herencia, se dice que estas tablas que están heredando de acá, pues heredan tanto estos atributos, ¿no es cierto? ¿Sí? Como las relaciones que tienen. O sea,
este establecimiento de salud pertenece a un municipio. ¿Se dan cuenta? ¿Se entiende? ¿Sí? O sea, esta es una relación. Este establecimiento pertenece al municipio. Por ende, ese establecimiento de salud también pertenece a ese municipio. Y si fuese un establecimiento de industria, también pertenece pues, a ese municipio. Establecimiento, miren, tiene su propietario, que es persona. ¿Lo ve? Entonces, por ende, esto también hereda ese propietario. No es que va a tener otro propietario, ¿se entiende? Entonces, el propietario de acá es el propietario de acá también, ¿se entiende? Porque es un solo registro, una sola ocurrencia. Es un establecimiento que a su vez es de salud, ¿se entiende? Sí, estamos hablando de un solo registro, una sola ocurrencia, ¿ya? Entonces, si les preguntaran, digamos, si quisieran decir, ¿quién es el propietario de este establecimiento de salud? ¿No es cierto? De un determinado establecimiento de salud. A ver, ¿dónde estamos? Vamos a mostrar acá los datitos donde hemos hecho correr. Aquí está. Estos de acá. Si nos dicen acá, pues sacar todo esto, pero aparte indiquen quién es el propietario, digamos, de ese establecimiento de salud. ¿Se dan cuenta? El nombre de esa persona que es la propietaria. Entonces, si observamos, el join que tengo que hacer, como esta ID es el mismo de acá, es directamente entre establecimiento y persona. No tengo que hacer de acá hasta acá y hasta acá. ¿Se dan cuenta? Porque este ID es el mismo. ¿Listo? Entonces simplemente puedo hacer un join entre persona y establecimiento igualando esta clave foránea con esta clave primaria y después obteniendo estos datos. ¿Se entiende? Entonces voy a capturar ahora el dueño de esos establecimientos de salud. Entonces acá vamos a hacer un inner join directamente con la tabla persona. Ya le vamos a llamar P. Y la relación, pues I de persona, clave primaria, igual a lo que es establecimiento punto y de persona, que sería la clave foránea, ¿no es cierto? Y ya de antemano es el propietario de ese establecimiento de salud, ¿no? Y acá ya puedo, obviamente aquí, llenar pues los datos que yo quiera, ¿no? De persona, por ejemplo, sus nombres. Vamos a hacer acá un concat para jugar un poquitito con esto. Ya lo vamos a concatenar los nombres. Vamos a concatenar acá. Después, a ver, bueno, persona punto. Tiene un primer apellido, coma. Tiene un segundo apellido. Y veremos si es, creo que el segundo apellido no admite nulos, lo vamos a revisar ahorita, ¿ya? En MySQL, toditos son, ¿no ven? Veremos acá si admite nulos. ¿Cómo se ve en SQL Server? Pues acá, vista de tabla como estándar, y miren si admite valores nulos. Permitir nulos, está tiqueado, ¿se dan cuenta? Allow nulls, perdón, allow nulls, y está tiqueado, ¿no es cierto? Sí permite nulos. Entonces, hay que tener ese cuidado que alguien mencionaba por ahí con el isNull, ¿no? Entonces acá le voy a colocar el isNull porque podría concatenarme todo nulo, ¿no? No se olviden que en MySQL no se llama isNull, se llama ifNull, ¿lo ven? Pues miren, ahí está. Y aquí le vamos a asignar un alias propietario, le vamos a colocar. Entonces aquí le podemos concatenar sus EI más, ¿no? Voy a aprovechar esto. Vamos a concatenar aquí un guioncito. Así su CI, ¿de acuerdo? Y voy a concatenar de persona punto su cédula de identidad, ¿de acuerdo? Para que salga más interesante. Vamos a hacer correr esto. Ahí está. Nos sigue saliendo los 34, ¿no ven? Miren, aquí tengo pues el establecimiento y quién es su propietario. Le hemos sacado ahí directamente con sus EIMAS, ¿no ven? ¿No es cierto? Entonces pueden concatenar lo que quieran, ¿no? Por si acaso, ¿no? Para sacar la información que así deseen ustedes, ¿no? ¿Está bien? ¿Ya? Entonces, miren, esa es la forma de hacer las selecciones con herencia, ¿no? Entonces, creo que es lo que nos faltaba
repasar y ya depende del problema de programación, pues pueden hacer joins hasta aquí, ¿no ven? ¿Se dan cuenta? Para ver, digamos, ese establecimiento, a qué departamento pertenece, haré join acá y hasta llegar acá, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces ya lo vamos a ir trabajando. Bien, creo que vamos a detener acá el video, ¿no? Para que no sea muy larguito y con eso estaríamos repasando la parte de los selects sobre herencia. Ya, reitero, aquí pueden seguir haciendo lo que ustedes quieran y aplicar su SQL normal, ¿no ven? Que ya saben. ¿Listo? Lo detenemos acá entonces.